los inspiró, qué quieren decir con estas imágenes, pues, ¿no? Y también escucharíamos la lectura de los cuentos, ¿no? De los dos primeros lugares. Gracias, maestro Emilio. Pues desde luego darles una gran felicitación por este trabajo. Sabemos que a veces la dinámica que tenemos propiamente en cada una de las clases nos obliga a estar horas enteras en nuestras casas haciendo tareas. Y si a eso le agregamos la oportunidad de trabajar en una actividad adicional que nos va a dejar desde luego un aprendizaje, pero sobre todo una satisfacción como la de recibir algún reconocimiento, algún premio, bueno, pues nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo y nos hace echarle más ganas. Eso quiere decir que tenemos una juventud con muchas potencialidades, que no se rinde con las actividades cotidianas, sino que siempre genera el espacio en casa o en la escuela para seguir haciendo otras actividades que desde luego nos llenan de mucha satisfacción hacia el final de esa jornada. Seguramente también en casa los vieron trabajando en esta actividad como algo tal vez adicional, y para los padres siempre es un motivo de satisfacción ver el trabajo que están haciendo sus hijos, porque los ven ocupados en alguna actividad académica, que también participó aquí desde la coordinación en el turno matutino para llevar a cabo este evento, el maestro Edgar, que está aquí también con nosotros. Y les comentaba yo acerca de lo que implica a veces hacer un trabajo adicional a las actividades cotidianas en cada una de sus clases, y que nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción. Y qué mejor que escucharlos a ustedes en este momento, platicarnos un poco acerca de estos carteles que hicieron y de los cuentos que presentaron. Todavía un doble mérito cuando se elabora un cartel sin la asesoría del especialista en diseño, o se elabora el cuento sin la asesoría y la atención de alguien de literatura. Pero lo que refleja este tipo de trabajos no solamente es el esmero de haber hecho algo diferente, sino el entusiasmo de decir: puedo hacer las cosas por mí mismo, y eso es parte del aprender a aprender. Muchas felicidades y un aplauso para todos estos ganadores. Y nos indicas entonces quién es. Bueno, pues les comentaba al principio que les vamos a pedir a los compañeros que ganaron el concurso, pues nos dirijan unas breves palabras sobre su obra, pues, ¿no?, artística. Entonces, le vamos a pedir por favor a los creadores del cartel Si hay olvido: Sandra Paola Almaraz Hernández, Jimena Betancourt González, Montserrat Castelán García, Ariadne Sofía Mejía Alfaro. Pues si pueden pasar y pues darnos unas palabras sobre el cartel que elaboraron, ¿no? ¿Qué pensaron? ¿Qué nos quieren expresar con él, pues, no? Nosotros realizamos el cartel Si hay olvido, no hay justicia, y nosotros somos las que las elaboramos, y a continuación mi compañera va a dar una breve explicación del cartel. Pues con este cartel queríamos pues incluir elementos del 68, como aquí podemos observar la escena de cuando antes de empezar la masacre, que pues, incluso hubo una pequeña confusión porque una bengala que fue lanzada por los granaderos antes de empezar, y no sabía si era verde o roja, pero fue verde. Y la influencia que ha tenido en nuestro presente, como con Ayotzinapa, con los 43, y como todos los movimientos estudiantiles nos han influenciado a no quedarnos callados y
pues levantarnos contra la represión. Y en la obra, en general, queríamos representarlo como una ventana, haciendo alusión o inspirándonos en bastantes fotos registradas en las que se podían observar balazos en las ventanas, en las que se miraba a lo lejos la Plaza de las Tres Culturas. Compañera, quisimos representar un poco cómo este evento ha tenido peso en pues muchos de los eventos que pasan hoy en día y cómo pues hasta la fecha pues siguen presentes. Bueno, pues también en esta obra la persona que se encuentra en el centro del cartel quiere decir que pues antes nos encontrábamos atados, no teníamos una expresión tanto para hacer un comentario con respecto a la educación que hemos tenido alrededor de los años. Bueno, la atadura de las manos muestra como vuelvo a repetir, nos encontramos atados, no tenemos esa libertad de expresión para nosotros como alumnos dar nuestras sugerencias o si algo no nos parece en nuestra educación. Y pues eso es todo, muchas gracias. Pues vamos a escuchar el segundo lugar. El cartel se llama La sangre derramada y lo creó la alumna María Fernanda Ramírez Carmona. Nos va a platicar un poco sobre su cartel. Yo me inspiré en mi cartel por una nota periodística que leí, que pues era que había mucha sangre derramada, por eso está el título del cartel. Con esta persona yo quise representar a las dos escuelas que pues fueron como que las principales atacadas, que fue el IPN y la UNAM, y por eso está como con un suéter pintado y la mitad pues obviamente es del IPN y la otra de la UNAM. Y al principio no le iba a poner como una venda en la boca, pero pues recordé que mandaron a matar a todos estos estudiantes porque no querían que se expresaran, no les gustaba lo que decían y entonces por eso le puse esta venda que dice silencio. Y pues también está como llorando porque pues fueron muchísimos muertos y hay como armas y como carros militares pues pintados así como su color normal, ¿no? Así como, pues sí, militar. Y hay muchas manos con sangre porque también leí que pues ahí donde ocurrió todo esto había muchísima sangre pues por todas partes. Y pues ya. Bueno, en tercer lugar, el cartel se titula Aún se escuchan los gritos y fue creado por los alumnos, Valeria Liliana Pusani Espinosa, Bárbara Valeria Camacho Juárez y Guillermo Cortés Salamanca. Bueno, nosotros pusimos de que pues esto significa como, primero pues quiero mencionar que nada, no creo que algo, ni un cartel no pueda pues representar todo el dolor que se sintió ese día, pero pues es algo así como en conmemoración, están las personas muertas, pues ese día se ocurrió que mataron a los estudiantes, pero también pues estaban personas ajenas a los estudiantes que también pues fue un hecho lamentable porque vi unas notas que decían que habían matado hasta niños, en donde un estudiante se estaba como que escondiendo y en ese momento un niño pequeño como de primaria o secundaria ve a su amigo que pues estaba ya en el piso y de lo inocente fue a tratarlo de revisar y todo eso y pues también lo mataron. El estudiante pues menciona que se siente muy cobarde por no poder hacer nada, pero pues creo que todos en ese momento habríamos hecho algo así. Y pues nada más quisimos como que representar en el cartel pues todo eso y pues a los militares que pues estaban matando a todos y pues ya. Tenemos los ganadores del concurso de cuento.
bueno, hubo un jurado de profesores para calificarlos, y uno de ellos fue la profesora Adriana, que está aquí presente. Le gustaron mucho los encuentros. De escuchar los relatos de los dos primeros lugares, la profesora les dirigía unas palabras. Pues yo en lo personal compruebo que tenemos a los mejores estudiantes, a los mejores alumnos de México, tienen mucho talento, los felicito. Sí, y bueno, pues la verdad es que pues, este acontecimiento pues, merecía pues, ¿no? ser recordado y hemos recordado con mucho talento. Pues, no quiero aburrirlos. Ya hablé un buen rato, solamente para nuevamente externar la felicitación. Lo que acaban de explicar hace un momento de los carteles, creo que me parece muy importante resaltar que a veces no basta decir, este es el tema y me pongo a comentar, sino que hay que leer, hay que revisar, hay que investigar exactamente qué fue lo que pasó, y eso nos lleva a crear ese imaginario de un evento que desde luego podemos verlo a través de las crónicas o de las notas que hay en los periódicos o en internet, en las noticias, en televisión sobre la marcha del 2 de octubre, no se olvida, y bueno, ahí hay una manifestación importante, no solamente de gente que todavía tenemos que participó en aquel tiempo en el movimiento estudiantil, sino que durante años ha permanecido alzando la voz sobre ese tema, y hoy en día muchos jóvenes se suman a esa manifestación. Entonces lo vemos en los periódicos, también poco a poco ha ido saliendo a la luz varias publicaciones. Me parece que de las más importantes de aquel momento pues fue justamente la de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, que está llena de imágenes, de fotografías muy representativas de lo que se vivió en ese momento, y posteriores publicaciones que han surgido a raíz también de la apertura de los archivos que estaban allí encriptados en el Archivo General de la Nación y que hoy pueden ser consultados. Y es un buen momento también para todas y todos ustedes, pues tomarse un tiempo, ir y visitar el Archivo General de la Nación. Encontrarán ahí documentos de verdad increíbles, y muchos de los jóvenes que después estudian historia o estudian cualquier carrera afín a la parte de la archivonomía, pues se debe a ese contacto con documentos, con periódicos, con revistas que están allí guardados y que son finalmente un detonador de esta historia que muchas veces no se cuenta, se avanza de manera silenciosa, y que finalmente llega un momento en que nos genera un ambiente de conciencia. Muchas felicidades a todas y todos ustedes por este gran trabajo. Excelentes textos los que entregaron. Vamos a hacer la entrega de las constancias. Adriana Córdoba Lomelí. Miguel Ángel Velasco. Moisés Carrillo. Aarón Flores. Valeria Olivia Chávez. Naomi Victoria López. Nancy Zoe Rivera. Valeria Bautista Carmona.
Carmen Villanueva. Sandra Paula Almaraz. Jimena Betancourt. Montserrat Castellán. Ariadne Sophie Mejía. María Fernanda Ramírez. Valeria Liliana Pushani. Bárbara Valeria Camacho. Y Guillermo Cortés Salamanca. La verdad, bastante interesantes todos los textos presentados. Bueno, como estábamos conformando el jurado, también profesores tanto de historia como de talleres, pues evidentemente pues también se requería de que sus escritos estuvieran perfectamente bien redactados con la estructura que caracteriza un relato, un cuento con inicio, desarrollo y clímax, pero también con una excelente presentación en cuanto a redacción y puntuación, aunque no lo especificaba la convocatoria, pero es obvio, ¿no? Es como que también importante que todos tengan presente una correcta expresión de nuestra lengua materna, entonces por eso hicimos esta selección. Y pues además los relatos mismos pues atrapan al lector, y la verdad no podíamos decidir como que algún relato que realmente ocupe un lugar especial, porque la verdad todos estaban bastante interesantes. Leíamos uno y decíamos, este está bonito, leíamos otro y cada vez nos encontrábamos con relatos bastante interesantes, pero a veces sí, por algunos detallitos de coherencia, de puntuación, de ortografía, pero fuera de todo, pues estuvieron bastante bonitos, y sí, pues los felicito por su creatividad, por su entusiasmo y pues también precisamente por este interés que tienen, sobre todo en este tema tan histórico que es para todos los mexicanos. Entonces, pues muchas gracias y muchas felicidades. En primer lugar, para el concurso de cuento individual, el cuento se llama Firmado desde Lecumberri, y pues su creadora es Adriana Córdoba Lomelí, y le vamos a pedir que nos lea su cuento. Pues, ¿sí? Bravo, Adriana, bravo. Firmado desde Lecumberri. Mi ánima desanimada vaga entre las líneas oscuras de este relato, y la única razón es que nunca se pierdan las memorias de este hecho tan vergonzoso. Éramos chavos banda, veníamos de un barrio malandro de las afueras de la ciudad, de esos a los cuales nadie les presta atención más que los periódicos de vez en cuando, para señalar la escoria que suponen para la sociedad. Y aún así, éramos de los mejores estudiantes en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Esto resultaba en dos cosas: que éramos jóvenes de armas tomar, y que estábamos enterados de toda la represión e indignidad por parte de los políticos de todo el mundo. Comenzamos a tomar acción debido a un incidente que nos hizo hervir la sangre. Cuando nos tocó organizar una porra para un partido de nuestra universidad, días antes nos reunimos para quedar de acuerdo. Unos granaderos nos atacaron de una forma brutal y despiadada. No hubo muertos, pero incluso las muchachas y el hermano de uno de nosotros, de 14 años, resultaron heridos, golpeados hasta casi perder el conocimiento. Fue entonces cuando tomé una decisión que,
A pesar de suponer los peores momentos de mi vida, no me arrepentiré jamás de haber tomado. Hoy, 2 de octubre de 1968, es un día especial. Finalmente alguien va a escuchar lo que tenemos que decir. Por fin, alguien tomará en cuenta nuestras demandas. Mi amado México por fin será entendido. Claro, sé que la sede de las Olimpiadas sea México este año tiene mucho que ver. Y más a tan solo una semana del inicio, pues después de todo, nosotros los jóvenes somos el futuro. Y se tiene que dar una vista completamente moderna del país. ¿Qué mejor que escucharnos? Ahora tengo que irme. La cita está próxima y ya voy un poco tarde. Mi rostro está manchado de sangre, mis ojos cubiertos de una mezcla de lágrimas y la misma, mis manos temblando a más no poder. El cartel que sostenía ya no puede leerse, mis oídos parecen sordos al observar esta escena. Uno de mis amigos, mi compañero, mi hermano universitario, había soltado finalmente esa pancarta: educación, no represión, ese sueño que tanto había jurado proteger. Me agaché para recogerla, para intentar mirarlo a los ojos y descubrir que estaban vacíos, oscuros, muertos. Fue cuando el mundo pareció estallar para mí. Mi cabeza me dolió como si hubiese caído todo el peso de darme cuenta sobre ella. Segundos después yo estaba corriendo, al borde de un colapso, gritándole a Dios que fuera una pesadilla, que me dejase despertar y salir de ese maldito infierno cuyas llamas crecían cada vez más en forma de disparos, de gritos, en agonía y en pánico, de muerte, de odio. Mientras corría intentando jalar a mi amigo desorientado, cargaba con un peso grande sobre mis hombros. No era el de mi compañero, era una pregunta que taladraba mi cabeza. Se esparcía rápidamente como los ríos de sangre que corrían a mi alrededor. ¿Por qué? Lo que supongo fue un golpe con alguna especie de bate me desmayó. No desperté ni más ni menos que para vivir otro infierno. ¿Me habían llevado a la grande? Apenas pude cruzar esas palabras en mi mente para descubrir que tenía una cubeta enfrente. Un oficial que agitaba agua mineral, misma que que además de lavarme la cara, casi me ahoga. Mi confusión y mi desesperación fue acompañada con sus risas y gritos enfurecidos que ocasionalmente salían de la boca de esas personas, mismos a los que no pude prestar atención, pues tan pronto como terminaba una horrible tortura, comenzaba la siguiente. No sé cuántos días estuve ahí, preguntándome lo mismo que en el averno anterior. ¿Por qué? ¿Por qué nos odian tanto? ¿Por qué nos tienen tanto miedo? ¿Por qué nos tratan como animales? ¿Por qué nos obligan a vivir así? ¿Por qué nos toman por idiotas? Sinceramente, y de todo corazón, me encantaría no estar escribiendo esto. Amaría poder explicar que aquel 2 de octubre vivimos un final feliz, que nos escucharon, que no perdí a cientos de compañeros, a cientos de amigos, a cientos de hermanos, que nosotros estábamos exagerando, que las condiciones son dignas, que estoy mintiendo, que pude salir de aquella cárcel años después, que no perdí la vida, que no me asesinaron esa misma noche. Pero la realidad es todo lo contrario. Bueno, en primer lugar, para la categoría de equipo, el cuento se llama Génesis 22 y fue creado por Valeria Olivia Chávez Quijada, Noemí Victoria López Vázquez y Nancy Zoé Rivera Quesada. Pues le pediríamos a uno de ustedes que lo compartiera. Génesis 22. Félix Villegas Morales fue un reconocido militar cuya época de auge transcurrió en el año 1968. Hijo de una importantísima familia conocida por tener, por generaciones, políticos como militares y personas de poder entre sus integrantes. Aquel hombre le apasionaba su país, su gente y su raza. Confiaba en la fidelidad de los gobernantes de su nación. Cuando contrajo matrimonio y nació Fernando, su primer y único hijo, su pesar comenzó, pues aquel que llevaba su sangre y apellidos no simpatizaba con su ideología, ni con el de su familia, y menos de los cerdos gobernantes, como él les llamaban. El chico, al tener ideas contrarias a su padre, provocó un distanciamiento muy marcado entre ambos, y esto Félix lo demostró al desear meterlo al heroico colegio militar, por tradición familiar. Su madre era quien le daba más razón a su hijo, logrando que éste entrara hacia el UNAM. Por supuesto trajo muchos problemas,
pero por fortuna su padre le dejó quedarse con la condición de tener notas perfectas y, bajo la amenaza de que a la primera falla, él mismo se encargaría de meterlo donde él fue educado. No le quedó más que aceptarlo. Todo cambiaría abruptamente el 26 de julio, cuando un gran movimiento estudiantil sacudía a México causando pesadillas al régimen autoritario del PRI. El joven se había vuelto un miembro activo y en todas las espaldas de su padre, a quien no le pasaba por la mente que su hijo era parte de esos estudiantes revoltosos. Con todo esto, hubo conflictos entre el UNAM y el IPN debido a las injusticias habidas. Poco después, hubo escuelas tomadas por la militar, causando que las cosas fueran a peor, hasta el punto en que ambas instituciones unieron fuerzas. Cuando salió a la luz la verdad de lo que estaba sucediendo, más centros educativos se unieron hasta lograr una alianza compleja que exigió al presidente peticiones específicas. No obstante, no fueron muy bien tomadas por él mismo. Fernando, por su parte, tenía varios compañeros que venían de muy lejos, entre ellos una joven que vivía hasta otro estado, muchacha que apoyó la causa porque no quería tener más discrepancias. Aún si las mujeres en esos ambientes no fueron muy bien vistas, le tenía un gran cariño a la chica, ya que en esos tiempos de soledad y desdicha, ella le tendió una mano amiga. No solo estudiantes apoyaban las causas, madres, padres, profesores y adultos se unían a las protestas, pues la toma de la escuela se había vuelto muy agresiva. Félix sabía muy bien sobre este problema, al menos hasta que de manera improvisada le llegó a sus manos un extraño mandato. Se le convocaba un trabajo. ¿La razón? Una situación urgente para el 2 de octubre, sin más. El famoso 2 de octubre, quizás tú, queridísimo lector, hayas escuchado que pasó aquel fatídico día. Pues bien, los líderes estudiantiles convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, a la cual asistieron muchísimas personas, algunos incluso ajenas al mismo. Ese día, Fernando escapó de casa para asistir. Ninguno de sus padres se percató, nadie lo vio venir y mucho menos supieron a dónde se dirigió, por lo menos no en ese momento. Su padre, por su lado, era parte del batallón Olimpia, pero la adhería a la marcha. Al llegar y ver la muchedumbre, un sentimiento de alegría les inundó. Pensaban que podrían ser escuchados. Ángela, la muchacha, era una de las principales líderes estudiantiles, por lo que tuvo que dejar a su amigo y subir al edificio Chihuahua. Lo que más destacaba de ella era su voz de lucha. Desde las alturas, la chica se percató de que el mitin estaba arribando soldados del ejército mexicano y por el cielo, el horrible ruido de un helicóptero acallaba al público. Desde el techo de un edificio cercano, una figura masculina emblemática Desde el techo de un edificio cercano, una figura masculina sobresalía. Fernando observaba todo mientras sostenía un cartel con la emblemática frase: "No queremos olimpiadas, queremos revolución". 3 luces de bengala cayeron. Fue justo entonces que el pánico bañó a los presentes. Félix tomaba a escondidas el edificio Chihuahua. Había una enorme confusión en él, pero no debía cuestionar a sus superiores. Esto era lo que el dictamen proclamaba. Había muchas preguntas, como el por qué debían portar un guante blanco en su mano izquierda o por qué vestirse de civiles. Quizás solo a poco les habían explicado. Pocos estaban igual de sorprendidos que él cuando dieron las órdenes claras de no solo tomar el edificio, sino apenas cayeran las 3 luces, disparar contra la multitud. La ley de un soldado es siempre seguir órdenes, sin importar la circunstancia. Cuando lo mandaron a colocarse en una ventana, el militar cuestionó a su superior. Dijo que era necesario e inhumano lo que hacían. En definitiva, se estaba echando para atrás, por lo que la respuesta del comandante fue: ¿quién chingados crees que eres para decir qué hacer o no? Escúchenme bien, Villegas. Usted elige o les dispara o le disparamos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Félix. Cuando las luces cayeron, tuvo que disparar indiscriminadamente. Al mismo tiempo, Fernando corría con un terror que jamás antes había vivido. El pánico bloqueaba su mente. Tropezaba una y otra vez, pero fue inevitable. Un dolor cálido en el pecho lo paró. Un escalofrío pasó desde la punta de sus pies hasta su cabeza. Una bala lo alcanzó perforándole su pecho. No habría sido mortal si no fuera porque un segundo fusil que atravesó su cráneo de lado a lado, dejándolo inerte sobre el pavimento. Tan solo en sus manos permaneció aquel cartel, mismo que se manchaba de sangre que brotaba del chico. Junto a su último aliento, una lágrima. Los francotiradores no duraron, no se tambalearon, eran todos profesionales.
Dispararon a todo aquel que corría. ¿Qué importaba si eran padres del mitin o no? Si eran militares, civiles, madres o niños. Para ellos, su excusa era seguir órdenes. Entre el disturbio nada se diferenciaba. Félix experimentaba la peor de las sensaciones con cada disparo dado. No había de otra. Eran órdenes desde la presidencia. Los fusilarían si no respondían a ello. Cuando el fuego terminó, desde las alturas solo se apreciaban enormes masas humanas hacinadas, cadáveres frescos. Había también personas escondidas en los departamentos de los edificios aledaños, que permanecían con las esperanzas de no recibir el mismo destino. Los militares empezaron a arrestar a los francotiradores. Era todo un verdadero relajo. Nadie sabía en qué bando estaban en realidad, pero para Félix la suerte le sonrió en ese momento, pues uno de los soldados era un conocido e inmediatamente le mandó ponerse un uniforme. Ordaz, aparte de haber mandado a matar a todas en la plaza, había dictado también que los cuerpos debían ser tirados al mar o ser incinerados. Entonces, ni lentos ni perezosos, los militares empezaron a recoger los cuerpos. Pero antes a nuestro soldado le tocó acompañar a los demás a revisar cada maldito departamento con la misión de matar a sangre fría a cada persona escondida y a las personas que les ayudaran. Las manos le temblaban tanto como sus piernas. Aquellos jóvenes, por más que nunca quiso admitirlo, no buscaban más que una justicia libre de sangre. Se repetía una y otra vez: me educaron para proteger al país, no para acabar con él. Acabando de recorrer los edificios, se tuvo que unir a la recogida de cuerpos, estando él en primera fila, por suerte o desgracia. Los Juegos Olímpicos se acercaban y tenían que dejar limpios espacios para los mayores. Entre el hedor de los cadáveres, le tocó recoger a toda clase de personas. Esa camisa roja a rayas, ese rostro ovalado, el cabello castaño quebrado, era idéntico al de su hijo. Sintió su corazón hundirse en el pecho. Se quedó estupefacto. Aquel chico, cuyo cartel era más sangre, era su hijo. Esto lo confirmó al voltearlo. Fernando tenía el rostro pálido, la mirada perdida, una fisura en su frente y un charco hemático alrededor. Se tiró al frío asfalto, lanzó la pistola con rabia y en llanto colocó la cabeza de su amado hijo en su pecho, abrazando a su pequeño como debió hacerlo, siempre retrocediéndose. No se ha sentido, hombre. Aquí usted viene a trabajar, no a lloriquear como maricón. Ese bastardo que trae en brazos es mejor que esté muerto, le hace un bien al país, dijo uno de los superiores sin el más mínimo rastro de sentimiento. Los soldados lo apartaron forzosamente de la escena, para cuando pudo liberarse y volver por el cuerpo de Fernando, este ya no se encontraba. Había sido llevado a alguno de esos tantos camiones repletos de cuerpos. Se sintió desfallecer y todo se volvió negro. Poco después despertó con su esposa en un hospital. Tomando conciencia, se levantó de la cama sobresaltado. ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde? Preguntó alterado. Amor, intentó callar a su marido. Tranquilízate. No lo he visto desde la mañana, pero de seguro de estar con uno de sus amigos. Rompió a llorar y no quiso volver a hablar con nadie. Cuando se le dio de alta del hospital, se encerró en su habitación y no salió más. Su esposa, aunque desesperada por la desaparición de su hijo, impulsaba a su marido a salir de la habitación para ayudarlo a seguir buscando. Lo que ella nunca supo era que Fernando estaba muerto, pues su esposo jamás le habló de ello al respecto. Junto a la mesita de estar, whisky, la televisión y un revólver. Yacía ya aquel hombre que no soportaba la culpa. Sabía y recordaba que le disparó a un chico 2 veces. ¿Y si fue su hijo? ¿Asesinó a su propia sangre? Ya no podía soportarlo. Le dio un gran trago a la botella de alcohol. Tomó su revólver, la colocó en su boca y jaló del gatillo hacia el alivio inmediato de su pelo, manchando así de sangre y restos de su cabeza a la televisión, la cual proseguía con el famoso discurso del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Es todo. Gracias.